compañeros. Estoy muy contenta de poder platicarles, de poder conversar con ustedes acerca de esta película magnífica que se llama Pachamama. Entonces, antes de comenzar, si no has visto la película, por favor, paga este video, ve a ver la película y regresa, porque vamos a hablar de muchos spoilers. Yo no creo en los spoilers, pero pues sería feo de mi parte dar spoilers a gente que realmente le importan, entonces les recomiendo ver la película antes de empezar este video. Pachamama es una película que se va a centrar en la cultura andina, una de nuestras culturas hermanas aquí en América Latina, y va a hablar de cosas muy importantes de la cultura andina. Sobre todo, la historia va a revolverse en torno a Pachamama. Pachamama es la deidad andina que representa a la madre tierra. Todo nace de Pachamama, es la que todo engendra en su panza y por lo tanto la que da todo. Va a darles la comida, va a darles el bienestar, va a darles la vida misma. Y entonces en este sentido una de las cosas más importantes va a ser justamente esta relación que este pequeño poblado tiene con Pachamama. La historia gira en torno a dos niños y su aventura de regresar o recuperar el tesoro más grande que tenía su pueblo, que va a ser la huaca. Entonces todo lo que vamos a hablar van a ser cuestiones relacionadas con la cultura andina, pero lo vamos a tratar en torno a tres contextos. El primero de ellos es la cosmovisión mesoamericana, en donde yo les daré los elementos teóricos para entender la historia. El segundo va a ser el chamanismo indígena, que va a ser la relación entre los dioses, chamán y chamán con el pueblo. Y entonces vamos a ver la clase de rituales y la clase de pactos que tenían los chamanes en la historia para que sucedieran ciertas cosas. Por último, vamos a tener nuestro caso de estudio, Tepulpai, y lo vamos a ver con respecto a la ciencia vincular. Es decir, vamos a estudiar a Tepulpai de manera que vamos a estudiar sus relaciones y sus vínculos y cómo estas relaciones y vínculos van a ayudar a este personaje. Entonces empecemos. El primer concepto de la cosmovisión mesoamericana que vamos a tratar es el chamán. En esta historia vamos a tener tres chamanes. El primero es el chamán que es más visible para todos nosotros, que va a ser el chamán de profesión, que en nuestra película se llama chamán. Entonces este chamán de profesión es quien se dedica a tener los pactos con los dioses que van a interactuar con el pueblo y es el que se dedica también a cuidar al pueblo. Entonces vemos a chamán haciendo o dirigiendo los rituales, por ejemplo el ritual que le hacen a Pachamama, y también lo vamos a ver curando, ¿no? Este era el papel más clásico de chamán, el chamán del pueblo, el chamán de profesión. Aquella persona que cuando alguien tenía un problema acudía con ella. Este chamán que vemos aquí va a estar consagrado a una deidad en particular, que si ya vieron la película sabrán que va a estar consagrado al cóndor. El cóndor es uno de los tres animales sagrados de la cultura andina. Va a ser el cóndor, el puma y la serpiente, que son los tres animales que representan dentro de la cultura andina a los tres planos del universo. Tenemos al cóndor como mensajero del cielo, vamos a tener al puma como mensajero de la tierra y vamos a tener a las serpientes como el animal regente del inframundo. Después de este chamán de profesión vamos a tener nuestro segundo chamán, que es el chamán sacerdote. Este sacerdote que casi siempre aconsejaba al emperador. Con los mexicas, estos sacerdotes eran los que aconsejaban a Tlatoani, ¿no? Y su trabajo era tener una muy buena relación con un dios en particular, al dios al cual estaban consagrados, y eran los que se encargaban de monitorear a estos dioses y hablar con Tlatoani para que Tlatoani supiera qué está pasando, qué mensajes les dan estos dioses a esos sacerdotes y cómo tiene que actuar entonces Tlatoani para mantener la buena dinámica con los dioses. En la película, este chamán sacerdote va a ser el observador, que de hecho es quien le dice al gran Inti que los españoles iban a llegar. Y luego vamos a tener a nuestro tercer chamán, que seguramente es un poquito más difícil para ustedes, pero varios de ustedes es posible que sí lo alcancen a percibir, que va a ser la abuela, Walumama. Es muy bonito este chamán porque la abuela
en la cosmovisión mesoamericana va a ser un personaje muy importante, que tiene que ver con el papel de las mujeres. Y de hecho en la cultura mexicana la abuela es muy importante. La abuela es aquella que se dedica a salvaguardar la familia. Es la que está en profunda sintonía con sus ancestros y por lo tanto tiene el poder de los ancestros, y con este poder ella protege, ella cura a los miembros de la familia. Entonces no sé si muchos de ustedes ubican que estas abuelitas lo sabían de todo. Te sabían curar el dolor de cabeza, te sabían sobar del empacho, muchas de ellas eran parteras, muchas de ellas sabían de la agricultura. Y entonces este personaje, este tipo de chamán, va a ser muy importante para las familias. Y aquí lo vamos a ver en el personaje de Walumama, que es la única, por ejemplo, que vemos que entra por el gran tesoro de la comunidad, tesoro que hicieron sus ancestros, y entra por este tesoro a la cueva de los ancestros, ¿no? Así sabemos que ella era la que tenía el poder. Y entonces vamos a ver desde este tesoro que resguardaba Walumama y que se resguardaba en esta caverna, vamos a ver el segundo elemento que tienen que conocer: los objetos y los lugares sagrados. Los objetos y los lugares sagrados van a ser el lugar en donde habitan los dioses. En los lugares es muy común que reconocemos ciertos lugares muy especiales. Muchos de ellos son conocidos porque tienen mucha energía, pero van a ser lugares especiales dentro de la naturaleza que casi siempre no tienen ocupación humana o están muy alejados de los humanos. Es incluso muy peligroso que una persona común y corriente entre a un lugar sagrado, porque si el dios ve que entra alguien que no tiene el permiso de estar ahí, el dios puede atacarlos. Y entonces tenemos ciertos tipos de muerte que suceden en este tipo de lugares. ¿Qué lugares son? Casi siempre van a ser la cima de las montañas, van a ser cuevas dentro de la montaña, van a ser manantiales, algunos cenotes, ¿no? Todos estos lugares protegidos naturales van a ser lugares sagrados. Y entonces solo cierta gente que tenía una muy buena relación con esa deidad puede entrar. En este caso, uno de los lugares sagrados para el pueblo era la cueva, en donde se encontraba este tesoro. Y de ahí nos vamos a los objetos sagrados. Un objeto sagrado, de igual manera, va a ser un lugar en donde habita una deidad. Lo primero que tienen que saber es que las deidades aman materializarse. Y lo que descubrieron nuestros ancestros es que para tener una mejor relación con la deidad, podían contener a la deidad en un objeto, de manera que cuando ellos le ofrendaban al objeto, interaccionaban directamente con la deidad. ¿Qué objetos en nuestra cultura popular conocemos como objetos sagrados? Por ejemplo, el lienzo, en donde aparece esta imagen de la Virgen de Guadalupe, a este San Juan Diego, es un objeto sagrado. ¿Qué otro objeto sagrado tenemos? Los santos patronos. Los bultos o las imágenes de estos santos patronos van a ser considerados objetos sagrados. Por ejemplo, la figura, ¿no? El bulto de la Virgen de Juriquilla es el objeto sagrado de Oaxaca. Y si algo le pasa a estos objetos sagrados, es muy peligroso porque están dañando directamente a la deidad que se contiene ahí. Y entonces esta deidad se sale y al momento de salirse se enoja y maldice a la comunidad. ¿Qué es lo que vamos a ver en la historia? Cuando le roban la huaca, ¿no? El objeto sagrado, se lo roban a la comunidad y entonces cae la maldición a la comunidad. El tercer elemento que veremos va a ser la ofrenda. En la película explican la ofrenda de manera muy certera y muy bonita. Creo que es Naira la que lo dice. Las ofrendas no son para pedir, son para agradecer. Y entonces, de ahí vienen cosas muy importantes. ¿Por qué? A Pachamama, que es la que engendra toda la vida, claramente le deben la vida. Es simplemente que existamos fue gracias a que tomamos de energía vital de algún dios. Le debemos entonces nuestra vida a nuestros padres, sí, pero también se la debemos a los dioses. Y entonces, desde el momento en el que nacimos,
desde el momento en el que comemos, desde el momento en el que matamos un animal para comerlo o creamos una casa en algún ecosistema, todo eso nos va a generar deuda. Y como tal, las ofrendas van a ser la manera en la que reconocemos la deuda y agradecemos a la deidad. Entonces, la ofrenda va a ser el elemento más importante para relacionarnos con las deidades. Y chamán esto lo tiene que tener muy presente, porque de ahí vienen los rituales que se van a hacer con las deidades. Y entonces vamos a la parte ya del chamanismo indígena. Recordemos, chamanismo indígena lo vamos a ver como la relación entre los dioses y chamán con el pueblo. Entonces, cuando un nuevo pueblo se está formando, lo primero que tiene que hacer chamán es ver quién es la deidad que habita en ese lugar. Y lo primero que hace chamán es hacer un pacto con esa deidad. De manera que le dice, cada año vamos a hacerte un ritual. En este ritual te vamos a entregar una ofrenda muy preciada de nosotros. Y con esta ofrenda queremos que nos des tu bendición y que nos permitas vivir aquí. Este ritual, el primero del cual veremos en la película, es el ritual de agradecimiento a Pachamama, en donde tienen este pozo específico para Pachamama y seguramente cada año hacían este ritual en donde le entregaban cosas preciadas para ellos, oro, algunas piedras preciosas, plumas de ave, que posiblemente los metales preciosos no eran tan valiosos como otras cosas. En esta película nos dicen que las semillas y la comida era aún más valioso que el oro mismo. Y entonces se hace este ritual, que también era un ritual de pasaje a la adultez, en donde lo que chamán hacía era cada año renovar el pacto. Y con cada ofrenda renovaba el pacto con Pachamama para que Pachamama bendijera a la población. De aquí viene una cosa muy importante con respecto al chamanismo, y el cual nos prueba que el chamanismo no es una cosa de creencias. No es que creamos que algo existe, que los dioses existen. Sabemos que los dioses existen, porque los dioses responden de una manera física y tangible. Entonces está chamán haciendo su ritual a Pachamama, pasa Tepulpain, que va a ser el niño, el principal, y Tepulpain no da el objeto más preciado para él. Entonces falla, chamán le dice, él no está maduro, hasta el siguiente año. Y entonces pasa Naira en un acto profundo de amor hacia Pachamama y le entrega lo más preciado para ella, que era la llama. Y en el momento en el que está chamán con el cuchillo y va a matar a la llama, Pachamama responde. ¿Cómo responde Pachamama? Hace llover. Ahí es muy claro la respuesta tangible del dios. Chamán está haciendo un ritual, ofrenda algo, y sabemos que el pacto fue un buen pacto si el dios responde de forma tangible. Se presenta nubes, hace llover, algo tiene que pasar tangible y visual, donde sabemos que el dios nos vio y nos oyó. Si no pasa nada, el dios no oyó. Y entonces chamán no puede decir, sí, ya está hecho el ritual, ya va a pasar. No es cosa de creencias. Si no pasa algo material, el dios no te oyó. Y rueguen porque no los haya oído. Porque si el dios te oyó y tu ofrenda fue como la de Tepulpain, en donde fue una ofrenda que realmente no tenía valor porque no era lo más valioso para él, los dioses se enojan cuando los rituales están mal hechos y cuando las ofrendas están mal hechas. Entonces se enojan y te maldicen. Y ahí vamos a tener la primera maldición que cae en el pueblo, que seguramente fue esta maldición de Tepulpain la que hace que les roben la huaca. Entonces va a ser muy importante para el pueblo este ritual hacia Pachamama, porque ya hablamos de que era el ritual de agradecimiento hacia Pachamama, pero también era los rituales o el ritual de paso a la madurez de los niños. Esto es muy importante porque la lección que nos da aquí es: quien no sabe dar, no ha madurado. Quien no sabe ofrendar, no se puede convertir en adulto.
Es muy peligroso que alguien que no sabe darle a la vida, no sabe regresarle, se vuelva o lo consideremos un adulto, porque realmente no ha aprendido la lección más valiosa, que es que tenemos que darle. Por ejemplo, ustedes invierten en una vaca, todos sus ahorros se van a una vaca y ustedes esperan que la vaca dé leche y de ahí ustedes van a poder vender la leche y van a poder hacer queso y van a poder hacer otras cosas. Y entonces invierten todo su dinero en la vaca crece, ¿no? Le dan de comer, le sirven y llega un momento en el que la vaca ya es un adulto y lo primero que van a ver ustedes es a ver si da leche o no. Entonces resulta que no da leche. Y si no da leche la vaca a la que le invertiste tanto dinero, pues claramente te vas a enojar. Y lo que vas a decir posiblemente es, bueno, pues esta vaca no da leche, pues lo mínimo que tengo que hacer para recuperar mi inversión es matarla y comérmela. Y entonces esto también pasa con los dioses. Alguien que no sabe dar, eventualmente el dios va a decir, esto es una mala inversión. Y en estas malas inversiones, los dioses también se van a asegurar de que aquellos que ya encontraron su destino, sí sean una buena inversión. ¿Cómo se aseguran los dioses de que somos buena inversión? Nos ponen pruebas en el camino. Entonces tú estás por tu vida diciendo, yo ya encontré mi destino. Yo ya sé cuál es el papel que tengo que realizar para que yo sea exitoso, para que me sienta pleno y para que dé a mi comunidad. Los dioses van a probar entonces si realmente estás comprometido con tu destino. Entonces vamos a tener dentro de la cultura mexicana y la cosmovisión mesoamericana a un dios que le fascina probar al humano, Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el dios de la oscuridad, es el gran misterio, es uno de los dioses más grandes que tiene la cosmovisión mesoamericana. Y a Tezcatlipoca le fascina burlarse de los humanos, le fascina. ¿Cómo lo hacía? Imaginemos que Tezcatlipoca quería probar el destino de los guerreros. Los guerreros eran las personas más valientes de la comunidad. Y entonces, en medio de la noche, iban los guerreros caminando en la oscuridad y él se les aparecía de la forma más terrorífica que puedan imaginar. Muchos de ellos cuentan que se les aparecía con el corazón abierto, palpitando todavía, todo oscuro, en forma de este jinete, por ejemplo, negro. Y aquellos guerreros que no estaban comprometidos con su destino, huían. Pero había uno que sí estaba comprometido. Y entonces él, a pesar del miedo, se mantenía firme y veía a Tezcatlipoca a los ojos. Y en ese reconocer su destino y comprometerse con su destino, tomaba el corazón de Tezcatlipoca. Y entonces ahí Tezcatlipoca decía, este sí es bueno. Y lo bendecía. ¿En qué momento de la película le pasa esto a Tepulpa? Cuando él cae en la cueva. Cae en esta cueva, conoce ahí al observador, de hecho se encuentra con el puma, ¿no? Este animal sagrado dentro de la cultura andina, y el observador le dice, ya quédate aquí, no hay salida, aunque intentes salir no lo vas a poder lograr. Y es ahí donde Tepulpa reconoce que necesita fuerzas para comprometerse a su destino. Y cuando él reconoce entonces que también ha robado, porque aparte Tepulpan estaba enojadísimo con los incas y con los españoles porque eran rateros. Y el observador le dice, ¿qué acaso tú no has tomado algo sin permiso? Y Tepulpan reconoce que sí, que la pluma la tomó sin permiso. Y entonces él ve al cóndor dentro de esta pluma y le pide perdón desde lo más profundo de su corazón. Y es ahí cuando Tepulpan se compromete con su destino. Y el cóndor entonces, el cóndor y Tepulpan en ese momento ya son uno solo. Y es gracias al cóndor que Tepulpan logra salir. Y entonces vamos a analizar toda la aventura de Tepulpan con respecto a con quiénes está interactuando y con quiénes tiene vínculo. Las dos primeras personas que vemos con las que tiene un vínculo van a ser Walumama y va a ser Chamán. Y por lo tanto, Tepulpan, por este vínculo con ellos dos, va a tener vínculo con el cóndor, que Chamán tenía su buena relación con el cóndor, y va a tener cierta relación con los ancestros y con Pachamama de parte de Walumama.
Tepulpan falla en este ritual que hace hacia Pachamama. Hay una consecuencia, hay una maldición y les roban la huaca. Y la primera que sale al rescate, posiblemente de Tepulpan, posiblemente de toda la comunidad, es Gualumama. Gualumama muere, pero no es una simple muerte. Gualumama se sacrifica para salvar a la comunidad, para poder reparar ese gran daño. Y aquí va a haber un elemento muy importante acerca de los chamanes. Solo puede haber un chamán consagrado a una deidad dentro de esa comunidad. Es decir, si Gualumama era la que tenía la conexión con los ancestros, nadie más podía entrar a la cueva si no es Gualumama. ¿Sí? Si chamán tenía la relación con el cóndor, nadie más podía tener la relación con el cóndor mientras estuviera chamán. Entonces Gualumama se sacrifica para salvar al pueblo y le hereda el poder a alguien. Si ustedes ya saben a quién se le hereda, por favor pónganmelo en la parte de abajo y ya yo les diré la respuesta. Porque a quien le hereda el poder, el vínculo con los ancestros y el vínculo con Pachamama, es a Naira, es a la niña. Entonces es muy bonito porque Gualumama muere, entrega este poder a Naira, a la niña, y es Naira la que con estas buenas relaciones, con su buena relación con Pachamama y su buena relación con los ancestros, heredada de Gualumama, acompaña a Tepulpan en todas sus aventuras. Yo les apuesto que si no hubiera Naira ido con él no hubiera podido recuperar a la huaca. Y esto es muy bonito porque Naira es entonces la mujer mexicana. Naira es la mujer que se sacrifica por el hombre, ¿no? Es la que reconoce que no es la protagonista de la historia, pero que sin ella el héroe no lo hubiera podido lograr. Y entonces Naira también se sacrifica, no está dispuesta a hacer todo para apoyar a Tepulpan a que logre su cometido, a que logre su destino. Y en una frase de un libro que yo les recomiendo mucho, se llama Dioses Comprometidos, en donde vamos a tener a la esposa de nuestro personaje principal dentro del libro. Xochimilco, el héroe de la historia, le dice a su esposa: las mujeres, esta abnegación y sacrificio de las mujeres es lo único que sostiene a nuestra raza. Y entonces Naira se vuelve un personaje indispensable en esta relación con Tepulpan que hace que Tepulpan logre su destino. Después tenemos a Chamán como un personaje también muy importante dentro del destino de Tepulpan, porque Tepulpan quería ser chamán, ¿no? Entonces cuando él le pide perdón al cóndor y se compromete a su destino con el cóndor va por él, lo ayuda, lo bendice, y después vamos a ver que en un acto completamente de amor, el cóndor va por ellos, los salva, es herido, y tenemos esta magnífica escena en donde Tepulpan camina hacia donde está este lago y está el cóndor, y lo ve transformarse en chamán. Esto es increíble porque en ese momento reconocemos que Chamán estaba dispuesto a morir para proteger a las personas de su pueblo. Y sobre todo en ese momento, creo, es muy crucial, porque es posible que en ese momento fue, o incluso cuando Tepulpan acepta que robó la pluma, es cuando Chamán le entrega su poder a Tepulpan. Es por eso que después Chamán ya no logra hacer que llueva. Entonces Tepulpan ya con este poder tiene el permiso de pasar a la cueva de sus ancestros, tiene permiso de tomar el tesoro más sagrado del pueblo, y cuando el pueblo ya lo perdió todo, ¿no? En esta gran maldición, cuando ya está todo quemado y todo, Tepulpan ve que el mayor tesoro pues son estas 3 semillas, la semilla del maíz, la semilla de la papa y la semilla de la quinoa, que van a ser las plantas sagradas de la cultura andina. Entonces se las entrega a Pachamama y el acto es muy grande porque ese pueblo ya no tenía nada, ya no tenía que sembrar, ya no tenía semillas, ya no tenía comida, y eran esas 3 semillas lo único que les quedaba, y se lo entregan a Pachamama. Entonces Pachamama acepta la ofrenda, responde, hace llover, pero no es suficiente.
Y en ese momento chamán le entrega el tambor, que va a ser su instrumento de poder de chamán, se lo entrega a Tepulpan y le dice, ahora baila para Pachamama. Y entonces Tepulpan empieza a tocar el tambor y de ahí empieza a nacer la vida. Y de ahí yo nada más le quiero comentar rápido un concepto mesoamericano muy hermoso, que es de la muerte sale la vida. Solo con la muerte de Walumama, Naira hubiera podido obtener el poder. Y en esta muerte simbólica de chamán, en donde él pierde sus poderes y se los entrega a Tepulpan, solo así la vida pudo haber nacido. Entonces, la reflexión de toda esta historia es, en parte, de que el destino se va a cumplir. El destino de Tepulpan era ser chamán, pero la forma en la que el destino se cumple puede ser muy diferente. Es decir, el futuro puede ser diferente. De manera que si Tepulpan hubiera entregado desde un principio la pluma de cóndor a Pachamama, posiblemente desde ahí él pudiera haber empezado el camino como chamán. Decidió no hacerlo y entonces, bueno, el destino toma otro camino, a veces incluso más doloroso, a veces donde tenemos que dar más, para poder regresarte a tu destino. Y aquí la pregunta es, no basta con tener el destino, sino es necesario poner atención a las señales de los dioses para que en los momentos correctos demos las cosas correctas. ¿Qué tan al pendiente estamos de estas pequeñas señales que nos dan los dioses? De manera que cumplamos nuestro destino y lleguemos a él de una manera más amorosa, ¿no? Con menos sacrificio, con menos dolores, porque todo lo que le toca vivir a Tepulpan para regresar a ser chamán fue mucho. Y entonces los invito a reflexionar. Si tienen alguna duda acerca de eso o acerca de toda la película, pónganmela abajo. Esto es una discusión, estoy abierta a todos sus comentarios. Y quiero terminar con una pequeña dinámica. La próxima semana vamos a empezar con las lecturas, en donde una persona me entrega una pregunta con respecto a una problemática de su vida, que si se va a cumplir este negocio, que si voy a entrar a tal escuela, por qué me va a amar en el amor, voy a tener pareja este año, cualquier tipo de pregunta en donde yo le voy a leer las cartas o el maíz o el cacao o cera y te voy a responder cuáles son las fuerzas, cuáles son los dioses que están interviniendo para que esto que tú quieres saber se cumpla o no se cumpla, y si no se cumple, ¿cómo puedes sanarte? Y la dinámica va a ser así. Yo les voy a dar una pregunta, quien primero me la responda se gana una lectura gratis. Entonces la pregunta es esta. Así como en la cultura andina el cóndor va a ser el ave que representa al sol, porque el cóndor es el ave que sigue al sol en su paso por el cielo, en la cultura mexica hay un dios que está asociado a un ave y que van a estar asociados al sol. La respuesta tiene que ser dos cosas. Tiene que ser tanto el ave y tanto el nombre del dios de la cultura mexica. La primera persona que me responda a estas dos cosas se gana la lectura de manos gratis. Y bueno, yo estaré al pendiente, la pueden resolver de preferencia dentro de los comentarios de YouTube. Yo me contactaré con esta persona para saber cómo le entrego su lectura. Y bueno, ya vamos a empezar con todas las lecturas, así que comuníquese conmigo en mis redes sociales para para preguntarme, para saber cómo funciona y cómo está toda esta dinámica. Y bueno, sería todo por hoy. Yo los veo en el próximo video.